transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Amigos, y estamos de regreso en Democracia, un espacio con transparencia, donde se dice la verdad y solo la verdad en este caso. Hoy nuestro tercer invitado del día de hoy, el licenciado Fernando Durán Pérez, dirigente del PRM, miembro de la Comisión Ejecutiva. Bienvenido, Fernando, ¿cómo está? Muchas gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes, Mónica y compañero. Y en este programa que ya en el corto tiempo tiene una gran audiencia, ¿verdad? Sí. Así que mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, el placer es nuestro. Don Fernando, nosotros, como usted ya sabrá, estamos ávidos de saber el panorama que tenemos ahora, luego de ganadas las elecciones, los retos a los que se enfrenta Luis, el principal reto que sería la pandemia y la crisis económica, que también es parte de la misma, y los pasos a seguir. Ya ayer se nombró el gabinete que trabajará con estos asuntos de la salud, juntamente con la Comisión de Transición. Queremos saber su opinión. Bueno, yo creo que como usted ha dicho, el gran desafío ya concluido el proceso electoral es justamente prepararnos para hacer realidad todas esas propuestas que había hecho nuestro candidato y que todo el proceso de campaña había colocado en el ánimo de la sociedad, ¿verdad? Yo creo que ese es el proceso. Y como tú dices también, el primer gran desafío es lo que significa contrarrestar la situación que nos plantea el COVID-19 a toda la sociedad y al mundo. Yo creo que ese es un desafío no solo de la República Dominicana, sino que de alguna manera toda la humanidad está confrontando. Afortunadamente, durante todo el proceso de campaña y desde que se anunció, desde el primer momento que se anunció las amenazas, lo que significaba, los impactos que iba a tener esa pandemia a nivel mundial, nuestro candidato hizo propuestas y nuestros especialistas, nuestros técnicos comenzaron a hacer análisis de cómo ese evento iba a impactar en la República Dominicana y cuáles eran los escenarios que nos esperaban de cara al futuro. Recuerden que el propio candidato hizo una serie de propuestas, tanto en el orden sanitario, en el orden de la salud pública, hizo una serie de propuestas en el orden económico, de cómo esa pandemia que obligaba a cerrar las industrias y a confinar la población para evitar el contagio, que es la principal medida, desafortunadamente, con que se puede enfrentar esta enfermedad con medidas de confinamiento, de evitar el contagio, ¿verdad? El impacto que eso iba a tener también en términos sociales, en términos culturales, e incluso eso se llevó a un plano de una cumbre. Recuerden que sí, el partido y el comando de campaña y el propio candidato se promovió inicialmente un diálogo que nunca fue posible, tratando de concertar, tratando de juntar los diferentes actores y las diferentes fuerzas que necesitan trabajar juntas, como es el gobierno en primer lugar, los empresarios, las comunidades, las alcaldías, todo. Esa fue una propuesta inicial que de alguna manera, por el momento político quizás que se vivía, la situación de la competencia, estamos en medio de una campaña y de una competencia donde, bueno, todos querían hacer el mejor papel en términos políticos. Tal vez no recibió el eco, no recibió el respaldo que necesitaba esa propuesta inteligente y necesaria en ese momento de nuestro candidato. Y luego sí se asumió ya en una etapa un poco más tardía, la propia campaña, el propio comando de campaña llevó a cabo una cumbre que abordó esos grandes temas que he mencionado, el tema de la salud, el tema del impacto económico, el tema del impacto institucional, el tema del impacto cultural y social de la pandemia. O sea que nosotros de alguna manera nos hemos estado preparando en el proceso para enfrentar el desafío que el país tiene por delante.
Sí. Muy bien, licenciado. Queremos preguntarle, ¿cuál entiende usted que van a ser? Una cosa es las promesas antes de la campaña y luego después, ¿no? La misma. Sí. ¿Cuál entiende usted que van a ser los ejes principales de un gobierno de Luis Abinader? Yo creo que hay muchos, pero la propia comisión que ha designado el presidente electo ayer daba un poco las pautas a seguir. Hablaba primero del tema de la salud. Yo creo que la situación que se está viviendo, un poco cómo la enfermedad, cómo el coronavirus de nuevo ha retomado fuerza después que había perdido un poco como su... había caído en una fase, vamos a decir, estaba más o menos controlado, pero ha vuelto a resurgir con mucha fuerza en términos del contagio. Por lo que vemos, es verdad que se han aumentado las cantidades de pruebas que se hacen, pero de todas maneras eso está indicando de que hay una situación todavía de mucha peligrosidad y de mucho riesgo y desafío para las autoridades. Claro. Entonces yo creo que ese es un primer aspecto que ya la comisión de transición que está empezando a trabajar lo ha abordado y lo ha asumido con la magnitud, con el nivel de responsabilidad que amerita. El segundo aspecto es el económico, porque innegablemente que la economía hoy día no es solamente la circulación del dinero, la economía es una manera, es como la civilización actual funciona, ¿verdad? A través de la producción, a través de una cantidad de servicios, a través de un estilo de vida que ya estamos acostumbrados a ello. O sea, todo eso forma parte de la economía, entonces hay que abordarlo, esos temas, cómo recuperar de nuevo, primero todo esos empleos que se perdieron, que en un momento se estiman que se perdieron alrededor de 1 millón de empleos en el país, en términos formales e informales. Eso ha tenido un impacto brutal en la economía. Entonces el gobierno está obligado a trabajar, está obligado de nuevo a hacer que las familias tengan ingresos con que asumir sus responsabilidades y el consumo y enfrentar todas las necesidades básicas de alimentación, de pago de servicios, y todo lo relacionado con el desenvolvimiento cotidiano de la vida. El tercer gran aspecto que también lo ha mencionado la Comisión de Transición que tenemos por delante es el de la educación. Yo creo que la educación es un desafío permanente para países como el nuestro, ¿verdad? Hoy vivimos en la era del conocimiento, vivimos en la era de la tecnología. Entonces, nosotros tenemos grandes déficits en la educación dominicana. Sin la pandemia, antes de la pandemia ya teníamos grandes déficits. Entonces, miremos ahora los nuevos retos, los nuevos desafíos, la nueva dificultad y obstáculos que nos pone la pandemia, como es el problema de juntar los niños en las escuelas. Eso constituye una realidad que va a conllevar mucha creatividad para enfrentarla, ¿verdad? Está disponible las plataformas virtuales, pero nuestro país todavía no tiene ese grado, ese nivel de desarrollo, ese nivel de facilidades, esas plataformas que se necesita la educación para llevarla a todos los rincones del país con la eficiencia que requiere y con las calidades que requiere, porque para que toda esa información de imágenes y de viaje a través de las redes, se necesitan capacidades tecnológicas que posiblemente el país no la tiene y que va a tener que comenzar a disponer de ella, o sea, a invertir en ella. O sea, que estamos hablando de grandes desafíos. Y ni hablar del tema de mantener el sistema productivo del país, el sistema agropecuario, también ese es otro gran desafío, que en el primer momento, sobre todo, el tema del mercadeo de los productos, todo eso, tuvo dificultades. Todo eso hay que de nuevo reponerlo y hacer que funcione a toda capacidad para que el país no se vea expuesto a limitaciones serias. Le hacía la pregunta porque
Luis Abinader tiene todas las buenas intenciones, pero sabemos que él va a heredar un gobierno que va a ser un cofre de Pandora, que cuando él ingrese, tal vez los planes que él tenía van a tener que ser variados, porque van a ser tantos los retos y los problemas que va a encontrar, que realmente va a ser un reto para el país y para la República Dominicana. Sí, obviamente. Antes de la pandemia y durante todo, por más de un año, el equipo técnico del partido y el equipo técnico del candidato estuvieron trabajando en una propuesta de impulso, una propuesta de llevar el país bien hacia adelante, ¿verdad?, con los nuevos desafíos, con los nuevos, con enfrentar muchos de los déficits que registra la sociedad dominicana en términos de la pobreza, en términos de la falta de empleo, en términos de la sostenibilidad ambiental, en términos de mejorar el ingreso de la familia, de mejorar la educación, y muchos temas, el tema de la salud. Es innegable que la República Dominicana todavía necesita hacer muchas inversiones en el plano de la salud para llevarla a los niveles del mundo de hoy, de las posibilidades que tiene la civilización de hoy. Ahora, esa propuesta, todos esos planes que se tenían antes de la pandemia, obviamente que ha habido que revisarlo. Ahora es tal vez volver a recuperar y colocarnos de nuevo en la posición que estábamos antes de la pandemia. Ese es el primer desafío, esa es la primera fase del esfuerzo. Y también yo creo que hay muchos estudios hoy día, hay mucha versiones hoy día de lo que se puede hacer, ¿verdad? Y para muchos estudiosos de lo que está pasando en el mundo, también esto puede ser una oportunidad no solo para seguir haciendo las cosas, sino para transformar para bien, para transformar muchas de las formas como hacíamos las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, es innegable que muchos aspectos tecnológicos que ha habido que recurrir a uso de métodos tecnológicos que antes uno ve ahora cómo muchas personas, muchas familias, cómo se ha incrementado el uso de todas estas plataformas digitales y todo. Algunas cosas van, incluso muchas medidas a nivel que están siendo revisadas por los propios países. La propia globalización, de alguna manera, muchos países han empezado a entender que deslocalizar muchas de sus industrias críticas, muchas de sus industrias estratégicas de producción de alimentos, de producción de insumos de salud, etcétera, tienen que ser revisados, porque hemos visto que ha habido de alguna manera un sacudimiento de muchas de la forma como se intercambian los servicios y se intercambian los productos en el mundo. Todas esas cosas, o sea, hay muchos desafíos por delante que la pandemia nos plantea y que nosotros también como sociedad y como gobierno estamos obligados a enfrentar. Don Fernando, no quiero que se nos acabe el tiempo, porque sabe que el tiempo es corto en televisión, sin hacerle la pregunta con relación a las medidas sobre el sistema energético. ¿Qué se ha conversado acerca de esto? Mira, si hay un tema donde el partido tiene un buen equipo, y ojalá que ustedes pudieran invitarlo un día de esto a muchos de los representantes de ese equipo, que hay un tema que ha estudiado bien el partido, ha sido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ese es un sector con grandes, es un sector que necesita mucha atención, para decirlo de la manera más positiva, en el sentido de que a pesar de todas las inversiones que se han producido en el país, en ese campo, todavía ese servicio no tiene la calidad que se necesita, la calidad en términos del suministro. Todavía en el país se producen muchos apagones. En términos de costo, uno de los elementos estudiados de la competitividad de la producción del país, de los servicios y la producción que se realiza en el país, uno de los aspectos de esa competitividad que le genera dificultad al país justamente es el costo de la energía.
Los aspectos fundamentales hoy día que una sociedad tiene que atender para ir hacia adelante, para progresar, para alcanzar la prosperidad, tienen que ver con la productividad. Una sociedad que no mejora su productividad, es decir, que no obtiene más producto de sus insumos, incluyendo de la labor, de la mano de obra. El otro aspecto de la competitividad y el otro elemento que se ha vuelto fundamental en el mundo de hoy es la sostenibilidad, producir de manera sostenible. Yo creo que esos tres aspectos, productividad, competitividad y sostenibilidad, serán fundamentales en la sociedad que nosotros habremos de enfrentar. Exacto. Pues vamos a darle las gracias al licenciado Fernando Durán Pérez por su grata compañía y su excelente participación. Bueno, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Gracias. Y ahora nos queda despedirnos. Será hasta mañana en una nueva entrega, al lunes, que será la nueva entrega de Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. Hasta el lunes.